Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el 3 de diciembre, parte uno, porque vamos a estudiar el capítulo 11, el 12 y el 13. Y bueno, para mañana vamos a dejar el 14, el 15 y el 16, para no ser tan pesado. Supuestamente que nos tocaba 5 capítulos, que yo no los iba a dar obviamente. Creo que el máximo que se puede dar son 4 capítulos en un video. Y aún así creo que es un poco tedioso. Y ya dar 5 capítulos, bueno, eso es cosa de cada cual al fin y al cabo, pero no creo que sea muy sabio. Así que vamos a tener 3 capítulos, 11, 12 y 13. Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. El agradecimiento siempre será infinito en ese sentido. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración por el estudio del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia, dándote las gracias por todo lo que haces por nosotros, a pesar de que el mundo está pasando diferentes dificultades, pruebas, crisis. Mi Señor, hay gente que ha perdido toda su familia, gente que se ha quedado sola, gente que no tiene que comer. Te pedimos por todos ellos y de igual manera te agradecemos porque no has permitido que esa sea nuestra suerte. Pero esto no para que nosotros disfrutemos nuestra comodidad de una manera egoísta, sino porque tú quieres hacer algo más con nosotros. Ayúdanos a entender eso, que tienes un gran propósito con nosotros, por favor. Mi Señor, una vez más, quédate con nosotros en el estudio del año bíblico. Estamos a punto de terminar, estamos a días de terminar el año bíblico. Nunca pensamos hacerlo en estas duras circunstancias, pero aquí estamos, tratando de hacer tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros en el día de hoy y guía este estudio. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, empezamos con el capítulo 11, versículo 1. Y bueno, en estos versículos vamos a tratar, bueno, Pablo aquí se refiere a los gentiles que habían sido aceptados en Cristo, de que no se dejen ganar por el orgullo, pues había el riesgo de que ellos cayeran en el mismo problema que había caído la nación de Israel, de sentirse los escogidos de Dios y toda la cosa, y hacerse un poco, vamos a decirlo así, engreídos. Y Pablo trata de tratar eso en el capítulo 11 y empieza así. ¿Acaso Dios rechazó a todos los israelitas? Empieza así. ¿Será que, bueno, se hablaba de que Dios ha rechazado a la nación de Israel, pero ¿será que por eso rechazó absolutamente a todo el que es israelita? Y él dice, por supuesto que no, en ninguna manera, en lo más absoluto, no. Porque yo mismo soy israelita, simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo aclara que si realmente Dios rechazó a todos los israelitas, él también sería un rechazado, pero no lo era, pues por toda su experiencia y bueno, ya saben toda la historia de Pablo. Así que para nada el hombre era un rechazado. Y va aclarando esto, Pablo. Dios nos ha rechazado. A ver, Dios no los ha rechazado. Pueden salvarse los que decidan. Dios había hecho un rechazo, pero a la nación como nación de Dios. Pero no es que había rechazado a cada persona. Ellos como nación ya no eran la nación escogida de Dios. Pero los podía salvarse tranquilamente el 100% de los habitantes de Israel. Solo que ya no iban a ser los representantes de Dios, pues lastimosamente los líderes habían rechazado la verdad del Evangelio. Entonces ya no podían servir para Dios, para pues, pregonar la verdad. Entonces era un caso perdido. La nación de Israel, la nación, como institución, pero no los individuos. Realmente si eh, cada habitante de Israel se decidía y aceptaba a Cristo, lo podía hacer. Aún hoy en la actualidad, que, bueno, supuestamente existe la nación de Israel, digo supuestamente porque realmente no se sabe si los que hoy en la actualidad están ahí son israelitas al 100%. Aún entre ellos, vamos a decir que lo son. Aún entre ellos hay judíos, hay personas que se las conoce como judíos mesiánicos. Son personas que aceptan, que se criaron como judíos, pero llegaron bueno, a cierto punto en la cual ellos llegaron a creer en Dios absolutamente.
sobre todo en el Mesías, que es el problema más grande que tienen ellos. Y bueno, son conocidos como judíos mesiánicos. Estas personas son salvas, obviamente. Se pueden salvar, mejor dicho. Y esto es más o menos lo que explica aquí Pablo. ¿Qué dice el pasaje bíblico acerca de la historia de Elías? Bueno, y nos recalca la historia de Elías, nos vuelve a recordar, en la cual Elías pensó que por toda la apostasía que hubo en esa época, ya no había pueblo para adorar a Dios. Y Elías se sentía como el único que realmente estaba ahí defendiendo la causa de Dios. Pero en realidad habían quedado 7,000, habían quedado 7,000 escogidos que aunque a simple vista no se veían, ahí estaban. Entonces, Pablo en el versículo 6 aclara que la salvación no es por obra, sino por gracia una vez más. Y también de igual manera hace recordar a Pablo, o que Pablo trata de decir, mejor dicho, a los que están leyendo la carta en Roma, de que así como en el tiempo de Elías hubo un pequeño remanente, también lo había dentro de la nación de Israel. Por supuesto que sí. Así como hoy en la actualidad podríamos hacer el paralelismo con con Babilonia, Babilonia espiritual, la Iglesia Católica y las demás denominaciones protestantes que son sus hijas. Aún dentro de ellas hay un remanente. Es pequeño, por supuesto que es pequeño, pero hay un remanente. Hemos dicho en el mundo, en cada religión, hay un remanente. Aún dentro del adventismo, todo el adventismo no se va a salvar. Hay un remanente dentro del adventismo que se va a salvar, sí. Y bueno, continúa. Israel como nación no alcanzó el propósito de Dios, pero el fracaso espiritual. A ver, perdón. Pero el fracaso no es total, pues los elegidos, una parte de Israel, sí lo lograron. Y ahí aclara en el versículo 7 la idea que él muestra con la historia de Elías. La nación, claro que fracasó. No pudieron cumplir el propósito que se les había encomendado. Fracasaron totalmente. Pero no todo el mundo. Dentro de ellos se salvó un pequeño remanente. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos para no ver, oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y bueno, hasta el día de hoy, literalmente también, hasta hoy en la actualidad, son así los descendientes de ellos. Simplemente cayeron en un letargo espiritual, en un sueño, en una tibieza, podríamos decirlo. Y por ser un poco amable con la palabra tibieza, sino mejor diríamos en una frialdad absoluta. Y bueno, esta condición en la que ellos cayeron puede caer cualquiera de nosotros puede caer en eso. O sea, el hecho de es que como no soy judío, los judíos a lo largo de la historia han sido bastante odiados por su hecho de matar al Mesías. Yo creo que no se debería odiar a nadie por algo que cometieron mis antepasados. Es como, por ejemplo, en la historia de Latinoamérica, aquí los europeos, específicamente los españoles, sometieron duramente a los países suramericanos. Por ese hecho yo voy a odiar a todos los españoles. No, eso es algo que quedó en la historia. Esos fueron conflictos de esa época y nada más. Eso quedó en la historia. Y si yo conozco un español, lo trataré muy bien como cualquier ser humano. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, ellos cayeron en eso. Bueno, aquí dice que Dios les dio. Realmente Dios no nos da nada. Lo que hace Dios es no permitir que caigamos tan en el hoyo. Pero cuando nosotros realmente ya somos un caso perdido, Dios simplemente nos deja nuestra suerte y usa este lenguaje, que es como si realmente Dios lo hiciera, pero no es así. David dice que bueno, aquí utiliza unos pasajes de un salmo, los cuales dicen así: David dice que sus banquetes sean trampas y lazos donde caigan ellos mismos, que ahí encuentren su castigo. Bueno, esto obviamente es un simbolismo de toda su prosperidad, de todo su orgullo, etcétera, etcétera. Que sus ojos sean oscurecidos, que queden, bueno, esto obviamente se refiere a una ceguera espiritual, que queden encorvados, que queden jorobados incluso, o sea, simplemente que queden como un desafortunado, podríamos decirlo así.
La verdad, nada, nada bonito. La descripción que aquí se da del pueblo de Israel se parece mucho al de la Odisea en Apocalipsis. Se parece muchísimo, de hecho. Y yo creo que es la condición espiritual en la que cae cualquier persona que tiene un evangelio a medias. Continuamos. Tropezaron en la piedra que era Jesús para no levantarse más. No, más bien, este fue para que la salvación llegue a los gentiles eh, y hasta para envidia de Israel. Ahora, vino Cristo, que fue una piedra de tropiezo para ellos. Y todos tropezaron en él. Todos, yo creo que todos tropezamos en Cristo. ¿Cuál es el simbolismo del tropiezo aquí? Es que cuando nosotros andamos en la vida, eh, como dicen los españoles, a la mar de bien, o sea, súper bien, en algún momento de nuestra vida nosotros reaccionamos, nos damos cuenta que realmente lo que nosotros considerábamos que era bueno no era tan bueno. Nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos y nos damos cuenta que el camino realmente por donde íbamos era peligroso. Y esta piedrita que estuvo en el camino nos ayudó a darnos cuenta de eso. Esta piedra es el Evangelio, en este caso más literal, fue para ellos, fue Jesús. Ahora, depende de nosotros si nos levantamos y agradecemos a la piedra y nos encaminamos en otro camino o si no simplemente insistimos y seguimos de largo. Eso es cosa ya de cada cual. Ahora, esta piedra de tropiezo lastimosamente hizo bueno, el propósito era para que el pueblo de Israel cambie de rumbo. No quisieron cambiar de rumbo, siguieron el rumbo humano que ellos habían forjado. Entonces Dios ya no los podía utilizar como mensajeros, pues se habían ido por otro camino. Entonces, debido a eso, trajo a otros que al tropezar en esa piedra sí eligieron el rumbo correcto, y en este caso fueron los gentiles. Entonces a ellos se les encomendó ahora la misión, ya que el otro mensajero se fue por otro lado. Entonces, gracias a eso, ahora los gentiles, vamos a decir así, eran el pueblo especial de Dios. Miren, si la caída del pueblo de Israel es la riqueza del mundo, cuánto más su perfección. Ahora, el hecho de que Israel haya sido desechado como nación y esto haya permitido la salvación a otros, ¿qué significa? ¿Que era muy bueno realmente de que Israel se perdiera? No, realmente si Israel hubiera alcanzado el propósito elevado que Dios quería, hubiera sido mucho mejor que dar el Evangelio a los gentiles, hubiera sido mucho mejor, ya que ellos tuvieron muchos privilegios, pero lastimosamente no fue así. Entonces simplemente se eligió a otros, la gloria pudo haber sido mejor, pero bueno, es lo que es. Con la esperanza de despertarles celos algunos de mi nación y se puedan salvar. Y hago todo esto, dice, con la esperanza de que... A ver, no, espera un ratito. Estoy saltando como 3 versículos. A ver. No, un versículo me salté. Perdón, dice, versículo 13. A ustedes hablo, gentiles, se los aclaro. Pues, perdón, pues soy su apóstol y así... obviamente, yo siendo apóstol de los gentiles, hago mérito a mi ministerio. Y todo esto les digo con la esperanza de despertar celos a algunos de mi nación y se puedan salvar. Entonces, Pablo trataba de que de esta manera, exaltando a los gentiles, algunos de la nación de Israel se den cuenta de que los gentiles ahora son exaltados, pueden ser salvos porque ellos han aceptado a Cristo. Y de esta manera ellos también se sientan, por así decirlo, celosos de que ya no son los escogidos de Dios porque lo rechazaron a su Mesías. Y de esta manera pues ellos aceptan al Mesías y se salven. Ese era el propósito de Pablo, que lo logró, pues bueno, yo creo que en algunos quizás, no en toda la nación obviamente, pero sí en algunos. Si siendo rechazados el mundo se reconcilió, si el pueblo de Israel siendo rechazado por este rechazo el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué será si ellos lo aceptan? A ver, ¿qué será si ellos lo aceptan? Si el pueblo de Israel, si la nación de Israel aceptaba a Jesús como el Mesías, esto era para vida, pero para una vida espiritual, en el sentido de que la nación entera
hubiera tenido las puertas abiertas al cielo, o sea, ¿cómo hubiera sido realmente si la nación de Israel hubiera aceptado al Mesías? O sea, imagínense. Es muy diferente coger unas cuantas personas de naciones diferentes y predicarles el Evangelio y que estas personas hagan el Evangelio. La nación de Israel tenía muchos privilegios, eran tolerados por el Imperio Romano. O sea, si cada líder hubiera cogido y hubiera predicado a cada persona el Evangelio y de esta manera hubieran aceptado a Cristo, el Evangelio se hubiera esparcido por todo el mundo y Cristo hubiera venido en esa época tranquilamente. Pero lastimosamente no fue así. Lastimosamente no fue así. La historia es muy diferente. Así que no tuvieron el privilegio de aceptar esta vida renovada espiritualmente y obviamente tampoco la eterna. Si las primicias, ahora miren, aquí Pablo va a aclarar ciertas cositas. Dice, si la primicia es santa, la masa también, la raíz y las ramas. Y bueno, esto se refiere a, bueno, las primicias, ya hablamos de eso en Levíticos 23, si no me recuerdo. Todas estas fiestas y las primicias pues eran los primeros frutos que se presentaban y las primicias eran sagradas, pero si las primicias eran sagradas también esto era la masa, el fruto, la raíz, todo, ¿no? Todo lo que componía la planta, por así decirlo. Aclara Pablo esto, ¿por qué? Si algunas ramas fueron cortadas si algunas ramas fueron cortadas del árbol original y tú como injerto silvestre eres añadido, aprovechas la raíz y la savia. Ahora, ¿qué es lo que trata de decir específicamente Pablo? Que no solo la primicia es sagrada, sino también la planta que permitió el grano y del grano pues salió la primicia y salió la masa y toda la cuestión. Entonces, Pablo está tratando de enfocarse que no solamente la primicia es sagrada, sino realmente lo que hace sagrado o permite que sea sagrado en un sentido más hermoso y más amplio es la planta en sí y sobre todo la raíz. Ahora, la planta sería ¿quién? Sería Cristo. Los frutos, obviamente la nación de Israel y ahora vuelta a los gentiles que como un olivo silvestre son añadidos a esta planta. No son de la misma planta, son de otra planta y son añadidos. Es lo que trata de decir. Aquí pone esta ilustración agrícola. Gentiles, no se alaben despreciando a las ramas. Gentiles, no se sientan más que los israelitas. No olviden que la raíz los sostiene. O sea, Pablo les advierte a los gentiles que no vayan a caer en el mismo error que cayeron los israelitas. Que no se vayan a sentir superiores a las otras ramas que han sido desechadas. Pues sobre todo, primero que nada, ellos eran silvestres. Y otra que realmente los que les sostenían a ellos era Dios. Y si ellos rechazaban a Dios, pues les iba a pasar lo mismo que a las ramas naturales. Dirán las ramas en su egoísmo que las ramas rechazadas fueron rechazadas por él. Es que a la nación de Israel se la rechazó por nosotros, para que nosotros seamos salvados. No, la nación de Israel se la rechazó porque no cumplió su propósito, no dio fruto. Dios no rechaza a uno para aceptar a otros. Quedemos bien claros con esta idea. Por su falta de fe fueron rechazados. No se engañen. Fue realmente por la falta de fe. No fue porque ustedes eran más bonitos que ellos. Nada que ver. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, peor a ti, que eres una rama silvestre. Mira su bondad contigo y severidad en los que cayeron. Procura permanecer en su gracia. Así que no te confíes, les dice Pablo a los gentiles, no se confíe. Y versículo 23. Y aún las ramas que fueron desechadas y se arrepienten pueden volver a ser injertadas. Miren, a pesar de todo, Dios, no se olviden que las profecías son condicionales. No nos olvidemos de Nínive. A pesar de todo, ellos se arrepintieron. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, Dios aplazó su ira, suspendió su ira, mejor dicho. Si a ti, olivo silvestre, te injertó, ¿cuánto más a ellos que son la rama natural? Quiero que entiendan esta verdad, que Dios había ocultado. Y ahora revela para que no se sientan superiores y este endurecimiento a los judíos será hasta el fin para bien de ustedes.
Y bueno, Dios estaba revelando esto que había ocultado. ¿Qué es lo que había ocultado realmente Dios? Podríamos decir que era el Evangelio de la Gracia, que ahorita lo estaba revelando, pero ellos no lo aceptaron, no lo quisieron aceptar, rechazaron al Mesías, lo mataron. Y este endurecimiento del pueblo de Israel es hasta el fin, ya hasta el día de hoy literalmente, vamos a insistir, los judíos rechazan al Mesías. Por más que hay personas que incluso les presenta realmente los pasajes bíblicos donde hablaban de él, pero señores, el que quiere perderse, se perderá porque quiere perderse nada más. Y así, perdón. Y así el remanente final de Israel se salvará. Los que, bueno, versículo 26 textualmente les voy a leer así. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Ahora, este pasaje bíblico hay muchas personas que pueden coger y malinterpretarlo. Pueden decir, esto significa que todos los judíos se van a salvar. Y de ahí han sacado ciertas profecías medias raras, que supuestamente todos los israelitas son salvos. Esto no es así. Si fuera así, entonces ¿por qué Dios es tan arbitrario en salvar a una generación final y no a los demás? O sea, los va a salvar aún, aunque sean unos pecadores, los van a salvar aunque rechace al Mesías. Eso es lo que trata de decir el pasaje bíblico, por supuesto que no. Aquí está hablando de que aún dentro, como les expliqué hace unos minutos atrás, aún hoy en la nación de Israel hay algunos que han aceptado al Mesías. Entonces, obviamente, el pasaje bíblico se refiere a eso, que los que en el tiempo del fin, porque incluso el espíritu de profecía nos profetiza, dice de que en el tiempo del fin hombres poderosos, versados en la palabra de Dios, se levantarán por la verdad, posiblemente los judíos. ¿Qué nación comprende mejor la Biblia? Yo creo que ningún maestro de teología se puede comprar a un judío, ya que ellos entienden perfectamente el idioma original en el que fue escrito la Biblia. Entonces, el Israel que se está hablando aquí puede ser un remanente de estos judíos, como de igual manera, hablando en un sentido más global, el Israel en un sentido espiritual puede estar refiriéndose aquí. Pero no habla de que la nación entera se va a salvar porque son bonitos. No, Dios no hace eso. Y este es mi pacto con ellos, quitar sus pecados y no acordarme más de ellos. Bueno, esto simplemente es cuestión de la justificación por la fe, la gracia, ya saben todo eso. Así que hablando del Evangelio, ellos están en contra para bien de ustedes, pero ellos son amados por sus patriarcas. A pesar de todo eso, de todo esto, miren, el tiempo de gracia para el pueblo de Israel se acabó en el año 34, pero aún así Dios lo extendió hasta el año 70. Y aún antes del año 70 envió profetas, envió muchas señales para salvarlos, pero vean, no quisieron. Por ese amor, por ese recordatorio tan bonito que tenía Dios de sus padres, los quiso salvar hasta el final, pero no. Y aún hoy en la actualidad, podríamos decirles que aún Dios los recuerda con afecto. ¿Pueden salvarse? Por supuesto que sí, pero como nación ya pasaron. Pues los dones y llamados de Jehová son irrevocables. El amor que Dios da una vez no es como el ser humano. El ser humano cuando da afecto lo puede quitar. Yo de manera personal lo digo. Así como yo he dado afecto, también lo he quitado radicalmente. Ese es el ser humano egoísta. Somos egoístas, somos resentidos. Pero Dios no es así. Si Dios te muestra su misericordia, te la muestra para siempre. Y si te muestra su amor, te lo muestra para siempre también. Eso es lo bueno de Dios. A ustedes que no obedecieron a Dios les llegó la salvación por la rebeldía de los judíos. Ya les puse esta analogía de los dos caminos. Así también ahora Israel ha sido desobediente porque Dios tuvo misericordia de ustedes y así para que así para que caigan en la misericordia, pues Dios los dejó en su incredulidad para luego ejercer en ellos su misericordia. Y verán, esto es como la parábola del hijo pródigo. El hijo, yo imagino, ¿no? En la parábola, llevándole a un contexto real, ¿cuánto le habrá insistido el padre para que el hijo pródigo no haga lo que quería hacer? Pero al fin y al cabo, ustedes saben que cuando alguien se empeña, señores, no hay quien le quite ese capricho. El padre cogió y dijo, bueno, haz lo que quieras.
Y en este sentido le permitió que haga lo que quiera para más adelante mostrarle esa misericordia que le estaba tratando de mostrar y él no quiso aceptar o no la vio o no la apreció. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios abandonó a la nación de Israel y por ese mismo abandono muchos también han salido de ahí y se han salvado. Ha tenido un doble... Bueno, los propósitos de Dios siempre son más sabios de lo que nosotros llegamos a percibir a veces a simple vista. Qué infinito es el conocimiento de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le puede instruir a él? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y bueno, Pablo termina con esta alabanza a Dios. Señores, solo Dios entiende sus propios planes. ¿Y quién va a tratar de entender sus pensamientos, sus propósitos? Nadie. El rechazo de Israel tiene un trasfondo muy, muy sabio que nosotros a simple vista no podemos llegar a entender. Si estudiamos su palabra podemos percibir algo y todo, como ya hemos analizado, todo lo que hace Dios es por algo y para el mejor bien de cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo llegamos a percibir. Y bueno, para terminar el capítulo 11 vamos a leer un par de citas del Espíritu de Profecía. En realidad solamente son 2 citas y la primera nos dice un límite donde terminan los recursos del hombre y dice así: el hombre limitado no puede sondear las cosas profundas de Dios, pues las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La mente humana no puede abarcar la sabiduría y el poder de Dios. Entonces hay un límite que nosotros podemos apercibir. No tratemos de ir más allá. Yo incluso en ciertos temas del año bíblico he dicho, señores, hasta aquí llega mi entendimiento, no puedo tampoco alegar más. Fin de la historia. No podemos tampoco meternos en un terreno en el cual no vamos a entender. La siguiente cita dice, evítesen conjeturas en la búsqueda de Dios. Y dice, el hombre no puede descubrir a Dios mediante investigaciones. Este problema no ha sido dado a los seres humanos. Todo lo que el hombre necesita conocer y puede conocer de Dios ha sido revelado en su palabra y en la vida de su Hijo, el gran Maestro. Hay gente que trata de entender los misterios del universo y bueno, un montón de cosas más y el origen de la existencia. Verán, la Biblia nos dice de que Dios creó a Adán y Eva y se acabó. Vos quédate con eso. Y todo lo que realmente debemos de saber de Dios está en la Biblia. Más de eso, aunque quisiéramos y tengamos los recursos, nuestra mente no lo va a entender. No lo va a entender. Así que simplemente limitémonos a entender lo que dice la Biblia. Nada más. ¿Qué más nos dice? El que esfuerza su razón en un intento de ensalzarse a sí mismo y describir a Dios, descubrirá que hubiera sido mucho mejor que permaneciera como un humilde suplicante ante Dios, que confesara que solo es un falible ser humano. Y es lo que somos, simples seres humanos. Así que no nos pasemos de la raya. La pregunta que debemos estudiar es, ¿qué es verdad? La verdad para este tiempo, ¿qué debe ser albergada, amada y honrada y obedecida? Los partidarios de la ciencia han sido derrotados y se han descorazonado en su esfuerzo por descubrir a Dios. Lo que necesitan preguntar es, ¿qué es verdad? Y es lo que tenemos que buscar. La misma pregunta que se hizo Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Y nosotros eso es lo que tenemos que saber, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad detrás de todo lo que está pasando en este mundo? Por ejemplo, ¿cuántas personas ahorita se sienten en la angustia, en la desesperación, porque no saben realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que se está planeando o qué es lo que está sucediendo? Nosotros los cristianos sabemos perfectamente y por eso estamos tranquilos y seguros. Y el ser humano y los demás seres humanos deberían simplemente de hacer eso, tratar de entender la verdad, qué es lo que está pasando, qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Y el resto, mis queridos hermanos, simplemente dejárselo a Dios. Es lo que nosotros debemos de hacer. Y en el capítulo 12 tenemos unos versículos bíblicos muy, muy bonitos. Y empieza así. Primero que nada, empieza un texto bíblico muy interesante. Textualmente dice así: por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Si lo interpretáramos de una mejor manera, diría textualmente así también. Hermanos, los exhorto por la misericordia de Dios, de que ofrezcan ustedes mismos, que ustedes mismos se ofrezcan como sacrificios vivientes, apartados para Dios.
el cual es nuestro culto espiritual, el cual su cuerpo es el culto que ustedes ofrecen a Dios. En otras palabras, nosotros debemos entregar el todo y cuidar el cuerpo para presentarlo ante Dios. Pero miren, y aquí en el comentario bíblico hacía una analogía bastante interesante. Cuando todo esto nosotros lo estudiamos, cuando se ofrecía un animalito para el sacrificio en el templo, ¿cómo era el animalito que se traía? ¿Era un animalito patojo? ¿Era un animalito sarnoso? ¿Era un animalito defectuoso con alguna discapacidad? ¿Cómo era el animalito? ¿Era un animalito viejo que ya no se podía ni comer de tan viejo que era? ¿Cómo era el animalito? Era joven, primero que nada. Así que nosotros debemos dar toda nuestra juventud a Dios. Era joven. ¿Qué más era? Era un animalito, vamos a decirlo, perfecto. Ahora, esto obviamente si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, nosotros debemos entregarnos a Dios desde el vientre de nuestra madre. Bueno, es algo que no podemos hacerlo por decisión propia, pero los que son padres pueden coger y consagrar a sus hijos a Dios. Y de igual manera presentarnos en óptimas condiciones para un buen servicio. ¿Qué es lo que trato de decir? Cuidar, una vez más, nuestra salud. Primero que nada, el cuidado de la salud obviamente es para nuestro beneficio propio, pero sobre todo para honrar a Dios. Esto ya lo he dicho algunas veces. A ver, ¿qué tal si yo, no sé, tuviera un diabetes, una anemia, un cáncer? ¿Ustedes creen que yo estaría aquí tranquilamente grabando? La depresión simple no me dejaría. Y si hablamos de hacer ya obra misionera, otras cositas más, predicar, o sea, se necesita energía, se necesita fuerzas, se necesita trabajo, se necesita dinero, se necesitan muchas cosas para hacer la obra de Dios. Pero si nuestra vida es un desastre, nuestros cuerpos son inútiles porque están enfermos, ¿qué bien podemos hacer en realidad nosotros? ¿Qué tan útil vamos a hacer para Dios? En vez de ayudar a Dios, mejor vamos a pedirle ayuda a Él. Así que en ese sentido, cuidémonos para poder ser herramientas útiles para Dios. Si no, de lo contrario, somos como un martillo pero sin mango. No servimos para nada. Y si clavamos un clavo será a medias, ni tan bien, y con mucha dificultad. No sigan la corriente del mundo. Mejor renueven su manera de pensar. Así entenderán la voluntad de Dios. Imiten a Cristo, no al mundo, ya que ya tenemos su espíritu. Así que no se dejen llevar por el mundo. Si nosotros fuéramos al pasado en la historia, en el Imperio Romano habían tantas distracciones como hay hoy en la actualidad, de manera diferente, pero habían distracciones. En la actualidad nosotros tenemos los programas de televisión, ellos tenían a los gladiadores, y yo creo que era más emocionante ver a los gladiadores peleando que nosotros ver una película. O sea, había sus distracciones. Si hablamos de la comida, oye, tenían buenas comidas también. Y hoy en la actualidad, ¿qué tan sanas eran esas comidas de antes con las de ahora? O sea, hay lo mismo, hay lo mismo. Esto de que, es que la cultura cambia. La cultura no ha cambiado mucho, hermano. Solamente han cambiado los métodos. De ahí siempre ha sido casi lo mismo. No sé, yo lo veo así. En fin, entonces cuidamos nuestros cuerpos, ¿ya? Para presentarlos de una manera bonita a Dios. Les digo por mi autoridad como apóstol que no sean muy engreídos, no se crean muchos, no se hagan los muy importantes, dice Pablo. Más bien, desarrollen una sana autoestima. Vean, tener una sana autoestima, miren lo que dice aquí. En lo que cabe del cristianismo, o de lo que cabe de un cristiano, según la medida de nuestra fe, o mejor dicho, buscando una mayor fe. Vamos a hablar de la autoestima, es algo que creo que no hemos topado en todo el año bíblico. Ahora, ¿qué es el autoestima? El autoestima, vamos a poner un ejemplo bien claro, es como decir, hay una chica que a mí me gusta. Y yo veo que esta chica no me está dando chance, como decimos en mi país, no me está parando bola, decimos en mi país, o sea, no me presta atención para nada. ¿Yo qué es lo que hago? Seguir insistiendo y seguir rogándole. A ver, hay que tener autoestima. Lo que yo tengo que decir es, bueno, hay más peces en el mar. Seguir mi camino. No le guardo odio, no le guardo rencor. Seguimos siendo amigos, no pasa nada. Pero yo soy una persona que me siento segura de mí mismo. Y sé que si no la pude conseguir a ella, puedo conseguir a alguien más y hasta mejor.
Ya, ¿eso es orgullo? No, eso es tener, autoestima, mis queridos hermanos. Hay gente que no tiene autoestima en este mundo. Y estoy poniendo en el caso de las relaciones, el ejemplo de las relaciones. Hay gente que incluso hasta se mata. Es en serio. Entonces esto es muy peligroso. Nosotros tenemos que tener un autoestima. Si hablamos ahora en el sentido espiritual, somos hijos de Dios. Y, y está bien sentirnos cristianos, sentirnos hijos de Dios, toda la cuestión. Pero si nosotros caemos en el orgullo que cayeron o en la falsa seguridad que cayeron los israelitas, no, es que somos linaje de Abraham y no nos podemos perder. No, tampoco así. Ahí fue el problema de ellos. Se creyeron demasiado y entonces se perdieron. Entonces somos hijos de Dios, pero con los pies bien puestos en la tierra. De igual manera, yo tengo mi autoestima alto, pero yo sé que no voy a poder conquistar a Miss Universo. O sea, hay mi límite. Tengo mi autoestima. Sé que puedo conquistar a alguien, pero no a Miss Universo. O sea, no me escapo de la realidad. Tengo los pies bien puestos en la tierra, no me dejo humillar por nadie. Como todo hombre, insistiré a una chica que me gusta, pero tampoco suplicaré, ni rogaré, ni me dejaré humillar, porque eso no es sano. Hombres o mujeres, ustedes me entienden perfectamente. Entonces, en lo que cabe de lo normal y de lo aceptable y de lo sano, haré lo que tengo que hacer. Pero si yo veo que la cuestión no va por ahí, bueno, se deja simplemente, y como les dije, hay más peces en el mar. Y en la cuestión cristiana, estudiemos la palabra de Dios, crezcamos espiritualmente, pero no nos sintamos más que los demás. Porque lastimosamente hay muchas personas que, es que como ya saben una cosa, la otra, ya se sienten superiores. Y a las demás ya los ven, estos incircuncisos. No hagamos eso, no hagamos eso, por favor. Busquemos mejor la fe. Busquemos mejor eso. Miren, en un cuerpo tenemos muchos miembros. Ya hemos hablado del ejemplo del cuerpo. Con muchas tareas diferentes. Ahora, digamos que yo soy mano. La mano significará que no necesita el ojo. O yo soy ojo, significará que el ojo se cree mucho y cree que no siente la nariz, no necesita la nariz. Mis queridos hermanos, por más encumbrado o humilde que sea mi posición, tenemos que aceptar algo. Nosotros no podemos solo. Primero que nada necesitamos a Cristo. Y nos guste o no nos guste en esta vida, necesitamos a otras personas. Y si hablamos de la causa de Dios, hermanos, se necesita unificarse con más personas. Así que eso, mis queridísimos hermanos, no nos sintamos los especiales. No hagamos eso. Todos necesitamos de todos. Así todos forman el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado de todo, de altos, de bajos, de chiquitos, de bonitos, de gorditos, de feos, de no sé, de gente que sabe de profecía, de gente que sabe de la justificación por la fe, de gente que sabe predicar, de gente que sabe evangelizar, de gente que sabe obrar, de gente que sabe ayudar, de gente que sabe ser misionero. O sea, hay de todo, de gente que da servicio físico, de gente que provee también los recursos. O sea, la causa de Dios necesita de todos. Y aunque no nos guste, hay personas que son muy autosuficientes, yo soy bastante autosuficiente, aunque no nos guste, tenemos que aceptar que no podemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo, triste y llanamente así. Y no es que triste, realmente, felizmente que es así. Felizmente es así, no podemos hacerlo todo y de esa manera nos podemos hacer muy orgullosos. Tenemos que agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Necesito a alguien. Amén por eso. Teniendo diferentes dones, ustedes según la medida de su fe. Ahora, todos tenemos diferentes dones según la medida de nuestra fe. Dios ve el carácter, la personalidad de cada persona y les pone las tareas que mejor se adecúan a su forma de ser. Como yo les he dicho, yo no tengo dificultades para hablar públicamente. Si a mí me pusieran en un estadio con 100,000 personas a mi alrededor, a la mar de bien, o sea, para mí no me hicieran ni cosquillas, yo puedo hacer eso. Pero si a mí me ponen a dar un estudio bíblico a una persona o a ir a tocar una puerta para evangelizar a alguien, se me hace muy difícil. Ya, no tengo ese talento.
No tengo ese talento. Dios no me ha dado ese talento. No es que tampoco no tengo que procurarlo, pero Dios no me ha dado esa facilidad. Hay gente que coge, va, conversa. Yo no soy así, lastimosamente. Entonces, cada cual, los dones que tiene, úselos en la medida de su fe. Ahora, los que tienen el ministerio del servicio, usen, ministren, sirvan. Los que enseñan, enseñen. Los que exhortan, exhorten. Los que son dadivosos, los que den con sencillez y humildad. Los que tienen liderazgo, que sean buenos líderes. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. El que tiene esos talentos, que lo haga. Vean, Moisés fue líder. Bacán, era el líder. Pero ya ustedes saben, hubieron los envidiosos. Que sí, Moisés, que ni siquiera ni sé cuánto, que nosotros podríamos gobernar mejor. Nunca faltan los envidiosos. Eso, nunca faltan los envidiosos y los problemas. Moisés era el líder. Y vean, créanme que Moisés no le hubiera deseado ese trabajo a nadie. Vean, ser líder para los que han sido líderes de alguna cosa en la vida. Y creo que el liderazgo más duro es el liderazgo de la familia para los que son padres. No es fácil. Realmente es una tarea dura. Pero hay gente que solamente ve entre comillas, las cosas buenas. No sé si habrá cosas buenas en ser líder, la verdad. Porque la vida de líder es un sacrificio. Tú te sacrificas. No eres el que mandas, no eres el centro de atención. Eres el que da. Y hay gente que piensa que por ser líder todo. Y gente que simplemente se les da, a veces se les cumple el capricho y cuando ya están arriba, pues se dan cuenta de que no era como ellos pensaban y toda la obra termina siendo un desastre por el capricho y la envidia de unas cuantas personas. Si Dios no te dio el liderazgo, no lo procures, mi querido hermano. Confórmate con lo que Dios te ha dado. Sigamos, versículos finales. ¿Qué más nos dice? El amor sea sincero. Bueno, aquí habla de la relación de los cristianos con otros. El amor que tengamos con otras personas sea sincero. Odiemos lo malo. Huyámosle como si fuera la lepra. Procuremos, apeguémonos a lo bueno. Tratemos de hacer el bien. Ámense los unos a los otros con un amor fraternal, como si fueran mis hermanos de carne. En cuanto... a ver. Sean ejemplo cada uno para el otro, demostrándose respeto en el cumplimiento. Bueno, el respeto. Hay personas que incluso nos pueden llegar hasta a caer mal, o yo no sé, la verdad. Pero miren, sea como sea, nosotros el respeto los unos con los otros. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío y cada cual. Pero hay tantos problemas que a veces se levantan cuando uno convive con otras personas o cuando se forma una iglesia. Pero debería de haber honra y respeto con cada persona. Sean diligentes, no sean perezosos, no sean vagos. Prácticamente ustedes saben que la Biblia condena la vaguería, la vagancia. Sean fervientes, ¿cómo es la palabra? Bueno, no creo que haya una mejor palabra para describirlo. Sean fervientes en espíritu, en el deber espiritual, en hacer la obra de Dios. Sean fervientes, ¿cuál es la palabra? Bueno, no encuentro un mejor sinónimo. Sean fervorosos en el servicio a Dios. Tengan celo por la causa de Dios. Procuren hacerlo, pase lo que pase. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, etcétera, etcétera. Alegres y esperanzados en las pruebas. Sean pacientes. Oren en todo tiempo a Dios. Miren hacia arriba. Van a venir pruebas difíciles, dice Pablo, pero sean pacientes, miren hacia arriba, no se desesperen, no se dejen desanimar. Nada que ver, mis queridos hermanos. Tengan puesta la vista arriba en el cielo, que ahí es nuestra recompensa. Compartan con el pobre. Sean hospitalarios con sus hermanos necesitados en la fe. Bendigan a los que les persiguen. Bendigan, no maldigan a nadie. Alégresen con los que están alegres. Lloren con los que lloren. Sean empáticos. Muestren simpatía. Tengan un mismo sentir. Vivan en armonía los unos con los otros. Pobres con ricos. No busquen a los
los más encumbrados para juntarse con ellos, sino busquen a los humildes. Los ricos busquen a los humildes, dice Pablo. No sean vanidosos, no se crean sabios. No paguen mal por mal. Procuren el bien a todos. No ofendan a nadie no ofendan a nadie incluso para predicar. ¿Cuántas personas a veces para predicar en la predicación ofenden? ¿Cuántas personas cogen y hablan? Y eso es un error que a veces cometemos como seres humanos. Si hablamos en un sentido más mundano, a veces nosotros cogemos y nos hacemos de algún partido político nos hacemos de algún partido político por A o B razones. En el momento en que yo ya me hice de un partido político, sea el que sea, yo ya me gano un montón de enemigos. Entonces, en ese sentido, el cristiano tiene que ser neutral. No tiene que ser ni con el uno ni con el otro. ¿Ya? Ni con el uno ni con el otro. Yo no soy partido político de nadie. Y si defendemos a alguien, lo defendemos como persona. Por lo que ha hecho. No porque, que yo soy... No, yo no soy de ninguno. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es una buena persona. Fin de la historia. Yo ni siquiera voté por él, pero yo veo que está haciendo un buen trabajo. Eso es lo máximo que podemos llegar a hacer. Así, de esta manera tenemos las puertas abiertas para predicar a quien sea, cuando somos neutrales. Vivan en paz con todos los que puedan. Procuren la paz, eviten los conflictos. Así que buscan la paz y sigan. Simplemente el consejo que ya nos había dado Cristo. ¿Qué más nos dice? No hagan justicia por sus propias manos. Dejen la venganza a Dios. Ahora, verán, si a mí viene alguien y me roba, digamos que vienen y me roban mi cuarto. Incluso sé quién fue el ladrón, estará bien que yo coja una escopeta y vaya al tipo a reclamarle lo que me robó, o incluso quizás disculpen la palabra o el ejemplo, pegarle un tiro, porque hay personas que lo han hecho. ¿Ustedes creen que estará bien eso? Bueno, si yo cojo y voy y le pego un tiro a este hombre y no lo mato, simplemente lo hiero, me meto en un problema porque me pueden acusar hasta por intento de asesinato. Ahora, después de coger y pegarle un tiro a este tipo y no matarlo, ¿ustedes creen que la gente no me va a tener miedo? Por supuesto que sí va a decir, este man está loco, es lo que va a decir la gente. ¿Ustedes creen que alguien se va a pegar a mí? Va a ser muy difícil. Entonces, primero que nada, no hagamos eso, no procuremos la justicia por nuestras propias manos. En este mundo hay leyes y justamente en el capítulo 13 lo vamos a tocar rápidamente. Entonces, yo veo que me robaron, incluso sé quizás quién fue el ladrón. Voy a la policía, oye, cojo y digo, mire señor, ha pasado esto que yo sé quién es el ladrón, si quiere vamos, yo le acompaño. Va acá, me voy con el policía. Se acabó la historia. Pero hay gente que a veces sufre una injusticia en esta vida y trata de cobrar venganza por sus propias manos. No hagamos eso porque es todo un conflicto hacer esto. Procuremos ir a las leyes. Ahora, las leyes son corruptas. Vean, hermanos, si realmente las leyes son corruptas y no hay una ayuda, y bueno, no sé, hermanos, lastimosamente les voy a decir algo que no nos va a gustar. A veces simplemente toca quedarse de brazos cruzados. A veces toca eso. Pero, miren, les voy a poner un ejemplo bien fuerte que a veces pasa. Me matan a mi hermano, digamos así. Lo hace una pandilla. Pongo la denuncia y la policía se hace de la vista gorda porque tiene alianzas con ellos. ¿Qué hago yo? Cojo venganza y voy y mato a todos los de la pandilla. ¿Qué tal si yo, un caso hipotético, aunque esto suene como película, puede pasar? ¿Qué tal si yo hago ese intento y fallo? Y estos tipos cogen y cobran venganza con el resto de mi familia y terminan matando a todos. Son cosas que suenan como de película, pero han pasado en la vida real. Así que, mis queridos hermanos, simplemente esperemos que algún día Cristo haga justicia. No podemos hacer nada más. En lo que esté en nuestras manos por hacer justicia, hagámoslo, sin tratar de cobrar venganza por nuestras propias manos. Pero si podemos tratar de que se cumpla la justicia, hagámoslo. Si realmente la cosa ya es inútil, simplemente nos toca esperar en Dios, nada más. Continuamos. No le tengan rencor, pues si tu enemigo tiene la necesidad, ayúdalo. Si lo haces, lo avergonzarás para su bien. La bondad es la mejor venganza de un cristiano. Ahora, en el mundo, en la historia de la humanidad, hay gente que ha cumplido esto perfectamente. Hay gente que ha cogido y ha perdonado al asesino de su hijo, de su padre, de su madre, de su esposo, de su esposa.
yo no puedo decir si lo haría o no lo haría. La verdad es una situación bastante dura poder llegar a hacer eso, pero sin irnos a estos casos extremos, que yo creo que eso ya es algo que se escapa de un consejo. Si tenemos a alguien que nos cae mal, tenemos mi vecino que es un problemático, y algún día este vecino que es un problemático, con el cual por ahí tuviste un par de roces, ves que necesita tu ayuda, ayúdalo. Cosa que de esa manera, el que diga, esa vergüenza y diga, ve, mi vecino, a pesar de que le traté mal, él me trató bien, él me ayudó. Y de esa manera das un buen testimonio y puedes incluso tener ahí una oportunidad para evangelizarlo. Así que no te dejes vencer por el mal, conquista el mal con el bien. Termina el versículo 21, mis queridos hermanos. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Y bueno, vamos a las citas del Espíritu y Profecía para terminar el capítulo 2 y pasar al 13. Y bueno, no son muchas citas, son como 1, 2, 3, 4 citas pequeñas. La primera dice, buenos frutos son la prueba. Y nos dice así. Comprendemos por experiencia que por nuestra propia fuerza humana no tiene valor las resoluciones y los propósitos. Debemos pues abandonar nuestros esfuerzos decididos. No, aunque nuestra experiencia testifique que es imposible que hagamos esta obra por nosotros mismos, la ayuda depende de aquel que es poderoso para hacerla por nosotros, pero la única forma en que podemos conseguir la ayuda de Dios es poniendo completamente en sus manos y confiando en que Él obre por nosotros. Cuando nos aferramos a Él por fe, Él hace la obra. El creyente solo puede confiar. A medida que Dios obra, podemos obrar confiando en Él. En otras palabras, miren, el hecho de que no somos salvos por la obra no significa que no vamos a intentar hacer obras, sino todo lo contrario. Lo que deberíamos hacer es dejar de hacerlo con el esfuerzo humano, ponernos en las manos de Dios y ahora hacerlo con la ayuda divina. Eso es lo que trata de decir aquí en pocas palabras. La siguiente cita dice, las semillas de glorificación propia producen una cosecha segura. Y dice así, la muerte espiritual del alma se manifiesta por orgullo espiritual y una vida de invalidez. Los que llevan una vida tal rara vez trazan caminos derechos para sus pies. Si se fomenta el orgullo, se llega a contaminar precisamente las cualidades de la mente que la gracia, si se hubiera recibido, habría convertido en una bendición. Las mismas victorias que hubieran sido sabor de vida para vida, si la gloria hubiera sido dada a Dios, se empeña con la gloria propia. Estas cosas pueden parecer pequeñas, indignas de ser tomadas en cuenta, pero la semilla así esparcida trae una segura cosecha. Estos pequeños pecados tan comunes que a menudo pasan sin ser notados son los que Satanás usa en su servicio. Bueno, hermanos, procuremos arraigar todo pecadito por ahí que tengamos. La penúltima cita nos dice, los honrados son sus joyas para siempre, y nos dice así. La verdad y la sinceridad siempre debieran ser abrigadas por todos los que pretenden ser seguidores de Cristo. El lema debiera ser Dios y lo correcto. Proceded honrada y correctamente en el presente mundo malo. Algunos serán honrados cuando vean que la honradez no pone en peligro su interés mundanales, pero serán borrados del libro de la vida los hombres de todos los que procedan de acuerdo con este principio. En otras palabras, cuando me beneficia, practico la honradez, y cuando no, bueno, no seamos así. Sigue. Debe cultivarse una estricta honradez. No podemos pasar por el mundo, sino una vez. Podemos regresar para rectificar error alguno. Por lo tanto, no podemos, pasar por el mundo sino una vez. No podemos regresar para rectificar error alguno. Por lo tanto, cada paso que andemos debiera darse con temor piadoso y cuidadosa consideración. La honradez y la costumbre no están en armonía. O la costumbre es subyugada para que la verdad y la honradez sostengan los principios de control, o la costumbre asumirá el control y la honradez cesará de dirigir. Ambas no pueden actuar al mismo tiempo, nunca pueden estar de acuerdo. Cuando Dios junte sus joyas, las veraces, los sinceros, los honrados, serán sus escogidos, sus tesoros. Los ángeles están preparando coronas para los tales, y la luz procede del trono de Dios.
Se reflejará en su esplendor que fluye de esas diademas adornadas con estrellas semejantes a piedras preciosas. Así que, si queremos pertenecer al cielo, seamos honrados, hermanos. Y en todo el sentido de la palabra. Es una palabra muy amplia. Ustedes ya la comprenderán. Y la última cita nos dice protector y vengador. Y nos dice así: cuando la oposición obstinada a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea oprimido con aflicciones por sus prójimos, Dios se interpondrá. Entonces se oirá la voz desde las tumbas de los mártires, representados por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que sostuvieron. Entonces ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Serán contestadas las fervientes oraciones de sus hijos, pues a Dios se le agrada que los suyos lo busquen de todo corazón y dependan de Él como su libertador. Será buscado para que haga estas cosas para los suyos, y Él se levantará como su protector y vengador. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén, amén y amén. Y así sea, pero lo hará a su tiempo. Nosotros, mis queridos hermanos, así como Él castigará a su tiempo, también nos honrará y nos glorificará a su tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y llanamente esperar. Y bueno, terminamos con el capítulo 13, un tema un poquito controversial. Y bueno, empieza así: toda alma o toda persona sométase, obedezca las potestades superiores, las autoridades civiles. Porque no hay potestad, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pues los que existen, Dios los ha ordenado. Ahora, esto habla de las autoridades civiles, los jueces, los presidentes. Verán, por ejemplo, ahorita en el mundo estamos en una cuarentena. Se ha puesto una cuarentena. Hay mucho tras esta enfermedad. Ya lo he de tocar en el tema del Laudato Si. Creo que lo voy a subir el día domingo. Ya mañana termino Romanos, mejor dicho, y me dedico a estudiar. Quiero simplemente terminar Romanos para dedicarme a un día entero a ese estudio. Ahora, miren, se han puesto leyes. Yo de manera personal las he cumplido. La enfermedad es real. Que se ha exagerado un poco, bueno, yo creo que sí, pero la enfermedad es real. Ahora, nos han dicho que quédense en su casa, hemos hecho eso, estamos bien. De igual manera, las personas que no han seguido caso, sobre todo aquí en mi país, Ecuador, ha sufrido mucho por eso, sobre todo la parte de Guayaquil. Hay gente que ha perdido casi toda su familia. O sea, ha sido una cosa increíble lo que ha pasado allá. ¿Por qué? Y muchos de ellos mismos dicen, es por no haber hecho caso a lo que se ordenó, quedarse en casa. Y es lo que está pasando, y en muchos países también, y en muchas ciudades. Ahora, lo que yo tengo que hacer es simplemente eso, quedarme en casa. ¿En qué contradice esta ordenanza a lo que yo creo o a mi fe? En ningún aspecto. De hecho, a mí, disculpen que lo diga así, me ha favorecido, pues me ha dado más tiempo para estudiar. Si fuera por mí, que la cuarentena se alargue un mes más, si fuera por mí. Pero bueno, eso es algo que yo no puedo decidir. Ahora, en este sentido, como a mí no me afecta nada este mandato de quedarme en mi casa, yo lo hago, simple y llanamente, obedezco a la autoridad. Pero si se da una ordenanza que va en contra de mi fe, ahí viene el problema. Y en ese sentido, ahí ponemos vuelta en práctica lo que dice Hechos 5:29, pues es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre y cuando lo que el gobierno nos pide no va en contra de nuestra fe, podemos hacerlo, en pocas palabras lo que les trato de decir. Pero si va en contra de nuestra fe, señores, primero es Dios y después los hombres. Así el que se opone a las autoridades se opone a Dios, porque Dios las instituyó. Y si resisten a sus sentencias, se autocondenan. Entonces, simplemente nos toca... Miren, estamos aquí hablando de un contexto de autoridades justas, de alguien que no es corrupto, obviamente. Así que bueno, de igual manera dice que nosotros no tenemos por qué temer a los magistrados, pues el que nada debe, nada teme. Así que si nosotros no obramos mal, no pasa nada. Yo en mi negocio, por ejemplo, llegan policías, llega el juez de aquí donde yo vivo, llega el fiscal, a todos los atiendo sin ningún problema. Pero ¿qué tal si yo estuviera haciendo algún negocio chueco? Cada vez que llegara uno de ellos me causara hasta un infarto. Y gracias a Dios, como buen cristiano, tengo una vida
honrosa, vamos a decirlo así. Una vez me sorprendí cuando conocí al juez, el señor, el juez de aquí donde yo vivo. El señor es mi cliente de hace años. Y yo nunca supe que era el juez. Y un día, porque se dio la conversación, fue que le pregunté en qué trabajaba. Y me dijo, yo soy el juez de aquí, me dijo. Yo me sorprendí, dije, ¿usted es el juez? Le dije. Sí, dice, yo soy el juez, me dice. Ay, le digo, la verdad, disculpara, le dije, no sabía, le digo que usted es el juez. Le digo, bueno, como gracias a Dios, digo, yo nunca he estado en problemas, ni me metí en problemas. Ah, dice, eso sí, dice, ¿para qué decir? Dice, esto dice, a mí me conocen más, dice, los que andan en problemas, me dijo él, o los que tienen, dice, juicios de manutención. Eso fue lo que me llegó a decir, bueno, haciendo un poco de gracia él. Entonces, miren, qué bonito. Yo ni siquiera sabía que era el juez, lo conocí, ni siquiera sabía que era el juez. Y bueno, siempre lo traté como le trataba a todos mis clientes. Entonces, hermanos, si nosotros somos así, amén que seamos así. Cumplamos nuestro deber como buenos ciudadanos y punto. Versículo 3 dice, y si no les quieres temer, haz lo bueno, y hasta ellos te admirarán, te honrarán. Y eso es lo que pasa cuando uno es una buena persona. Estas personas, ¿qué pueden decir? Incluso en algún día que se presente algún problema, ellos ni siquiera van a poder verte como a los ojos, sino a decir, ¿y cómo así este joven, este señor, esta señorita, esta señora está metido en este problema? Yo lo conozco, es una persona muy sana. Entonces incluso te va a servir hasta como de ayuda. Como buenos cristianos tenemos que tener una muy buena reputación, es lo que prácticamente trato de decir. Porque el ministro o siervo de Dios, las autoridades civiles, porque es ministro o siervo de Dios para tu bien. Al fin y al cabo, estas leyes que tenemos en el mundo, ¿son o no son buenas? Por supuesto que son buenas. El hecho de que tengamos autoridades civiles, que tengamos policías, militares, eso es muy bueno. Imagínense si la sociedad no tuviera estos representantes de la ley. ¿Cómo sería? Sería una anarquía, la verdad, la sociedad. Entonces, en ese sentido, le damos gracias a Dios, que obviamente por ahí hay su corrupción, una que otra cosita, pero mantienen el control de una otra manera. Pero en fin. Pero si haces lo malo, teme, pues en vano lleva la espada. La espada aquí es en la Biblia, la espada es un símbolo de la Biblia, de la palabra de Dios, según Efesios 6:17. Pero en este contexto estamos hablando de la espada para ejecutar, el poder civil. Más bien dicho, así como Dios reconoció dos reinos, también hay dos espadas. La espada que es la palabra de Dios, que sirve para salvar o para perder, y la espada del poder civil, que de igual manera sirve para librar o para condenar, podríamos decirlo así. Entonces estamos hablando no de la espada de la palabra de Dios, sino de la espada del poder civil. Pues él lleva la espada, tiene el poder para ejecutar, castigar y todo. Bueno, porque es ministro de Dios, Dios le dio esa espada. Vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Ahí está, Dios le dio esa espada, le dio la espada del poder civil y listo. Tenemos también los 10 mandamientos, 2 tablas, una que tú vas a responder a Dios y la otra en la cual obviamente también vas a responder a Dios, pero sobre todo a los hombres en esta tierra. Entonces estamos hablando de 2 espadas, 2 autoridades, en fin. Es bueno obedecer no solo por miedo, sino A ver, ya. No, es bueno obedecer no solo por miedo, sino por conciencia. O sea, no solamente porque, tengo miedo de que me castiguen, sino porque somos personas buenas, debemos de obedecer y hacer el bien, sino cuál es el chiste. O sea, porque hay autoridades, me porto bien. Si no hubiera autoridades, sería un desastre. No es eso, es cuestión de conciencia también. O sea, la verdad es que las leyes terrenales de este mundo no tendrían que absolutamente aplicarse en nada a un cristiano que vive como un verdadero cristiano. ¿Sí? Paguen sus impuestos, pues los que cobran son funcionarios de Dios. Y bueno, esto lo dice Pablo en un contexto bastante difícil, porque acuérdense que a los judíos no les gustaba pagar mucho los impuestos. Ahora Pablo dice, paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque son funcionarios de Dios. Ahora, nosotros pagamos impuestos, obviamente que hay robo, no vamos a decir que no, pero nosotros cumplimos nuestro deber y de esa manera, en un mundo perfecto, los impuestos realmente sirven para pagar a los funcionarios públicos para que hagan su deber. A las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, sirven para eso, para pagar a los bomberos, a las personas que ayudan, o sea, todo eso sirve. O sea, de una u otra manera ellos, aunque de una manera inconsciente, sirven a Dios, es lo que dice Dios, Pablo. Así que paguen
Paguen todo, todo, impuestos, contribuciones, eh, el respeto también páguenlo con respeto y el honor con honor, incluso dice aquí, o sea, paguen lo que es, podríamos decirlo, en lo que es en el sentido físico y en el sentido ético también paguemos de la misma manera. Y ese es el consejo que nos da Pablo. Y versículo 8 lo va ampliando un poquito más. No debemos, no debáis a nadie le deban nada. Como buenos cristianos, nosotros no le debamos a nadie. Miren, porque de esa manera, incluso verán, es bueno siempre estar a cuentas con todo el mundo. En nuestra cultura suramericana, latinoamericana, aquí, por ejemplo, fiar es algo del pan diario. Yo de manera personal soy enemigo de fiar. No me gusta fiar porque lastimosamente tengo un defecto. Yo me olvido de pagar. Y no es que no quiera pagar, me olvido de pagar. Porque entre una cosa y la otra a veces me olvido y quedo mal. Entonces no me gusta fiar. Si he fiado ha sido ya porque realmente lo ha merecido, lo ha meritado la situación. El resto no más. Y si nosotros, hermanos, fiamos, paguemos, por favor. Cosa que algún día se presente quizás una necesidad y volvamos a necesitar a esta persona y esta persona nos haga el favor. Así que en ese sentido paguemos a todos. De igual manera paguemos a la gente más humilde. Porque hay gente que tiene empleados o no sé qué. Y por sacarse la vuelta, hacerse el vivo, como quien dice, no les pagan. No se olviden que hay un Dios que todo lo ve. No se olviden que hay un Dios que todo lo ve. Así que paguen también en ese sentido. Paguemos, simplemente no le damos a nadie superior o a nadie inferior a nosotros. Cumplamos en ese sentido la ley, amemos al prójimo. Lo único que nosotros deberíamos de deber a las personas es el amor. Es lo único que deberíamos de deberles, nada más. Amemos al prójimo en todo el sentido de la palabra, pues amar al prójimo es cumplir la ley. Y aquí Pablo lo dice en el versículo 8 y 9. El resumen de la ley es qué cosa es el amor, es amar al prójimo. El amor es el cumplimiento de toda la ley, versículo 10. Y para terminar, versículos 11 al 14 nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación cuando creíamos. Ahora que la venida de Cristo es más pronta, deberíamos de cumplir estas cosas con mucho más afán, dice Pablo. La noche casi termina y el día está por llegar. Así que no vivan en los placeres de este mundo. No vivamos como los mundanos. Los mundanos son un desastre. Imagínense, en esta cuarentena, ¿cuántas personas se les ha descubierto embriagándose y cuántas cosas más? Qué triste, verán. Personas que en vez de ayudar en esta crisis, lo que hacen es un perjuicio. O sea, ni porque el mundo está en caos, son conscientes para ayudar en la sociedad. O sea, qué triste. Ahora nosotros todavía, que no tanto que el mundo esté en caos, sino que nosotros que sabemos que Cristo viene pronto, deberíamos de ponernos a cuentas con todo el mundo si es que estamos fallando en algo y vivir de una manera piadosa y honrada como verdaderos cristianos. Andemos como en el día, no como los que salen en la noche. Andemos como en el día. En el día tú no andas haciendo cosas malas porque todo el mundo te ve. Vuelta a los que salen en la noche hacen de todo. Todos los peores crímenes pasan en la noche. Así que Pablo nos dice, vivamos como los que viven en el día, a la vista pública, vivamos bien y honradamente. Revístanse de Cristo y no se guíen por la naturaleza caída, carnal, pecaminosa. Pablo termina este consejo, mis queridos hermanos. Y yo creo que no hay más que decir. Vamos a las citas del Espíritu de Profecía. Tenemos 1, 2, 3 citas. Tenemos 3 citas. Y la primera nos dice: Dios, el gobernante de todas las naciones. Y dice así: ¿quién pues ha de ser considerado como el gobernante de las naciones? El Señor Dios omnipotente, todos los reyes, todos los gobernantes, todas las naciones le pertenecen y están bajo su dominio y gobierno. O sea, todo, no importa la nación que sea, está a las órdenes de Dios, lo admita o no, lo quiera o no. Pues Dios es el que da la vida, es el que da las naciones, es el que da todo el poder. Y el que quiere, quita, y el que pone, pone. Y así como lo dijo Daniel. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Siguiente cita: los gobernantes son siervos de Dios. Y dice: una de las cosas más deplorables que suceden en la tierra es el hecho de que hay gobernantes soberbios y jueces injustos. Se olvidan de que están bajo la autoridad del gran gobernante, el Dios omnisciente, y que Él está por sobre todo gobernante, príncipe, soberano o rey.
Los gobernantes son siervos de Dios y deben actuar como quienes aprenden de Él para bien de ellos. Deben seguir fielmente, claro. Así dice Jehová, conservando el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Deben desempeñar su cargo sin parcialidad y sin hipocresía, no dejándose comprar ni vender, rechazando todo soborno y manteniendo su independencia moral y su dignidad ante Dios. No deben tolerar ningún acto de fraude o injusticia, no deben cometer ningún acto vil o injusto, ni apoyar los actos de opresión de otros. Los gobernantes sabios no permitirán que el pueblo sea oprimido debido a la envidia y celos de los que menosprecian la ley de Dios. Todos deben tener en cuenta la eternidad y no deben proceder en una forma tal que Dios no pudiera ratificar su proceder en los atrios celestiales. Y bueno, si hay alguna persona que tiene que ver con las leyes de este mundo, pues trate de aplicar esto al pie de la letra. Seamos justos. Y la última cita para terminar nos dice, no debe haber una piedad dudosa entre los verdaderos creyentes. Y dice así, los cristianos sinceros no practican una piedad dudosa. Se han revestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, como un siervo acude a su amo, a una sierva a su ama. Donde quiera que los conduzca la providencia de Dios, están listos para ir. No se atribuyen la gloria a sí mismos. No consideran como suyo nada que posean conocimiento, talentos, propiedades, sino que se consideran solo como mayordomos de las multiformes gracias de Cristo y siervos de la iglesia por la causa de Cristo. Son mensajeros del Señor, luz en medio de las tinieblas, sus corazones laten al unísono con el gran corazón de Cristo. Amén. Mis queridos hermanos, todo lo que tenemos se lo debemos a Cristo, así que procuremos dárselo a Él en servicio absoluto para Él, ya que su segunda venida es más cerca que nunca. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, y tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Gracias a las personas que me pueden colaborar. Y de igual manera, muchas gracias por todas sus oraciones, sus deseos, sus ánimos. Muchas gracias por todo, mis queridos hermanos. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.